nuestro distrito número, ahí está. Así, ya les he marcado el área correspondiente a nuestro distrito 3, en el cual vamos a hacer una dotación media diaria. O sea, vamos a proveer de agua a este distrito. Ya habíamos indicado que la dotación diaria, la dotación media diaria es el volumen equivalente de agua utilizado por una persona en un día. O sea, vale decir, si hablamos de esta vivienda, entonces, la cantidad de litros que va a consumir por habitante día, ¿ya? Por habitante día, ¿ya? En el que realicemos proyectos nuevos. Y en el caso nuestro es un proyecto nuevo, ¿ya? Es un proyecto nuevo que estamos haciendo un diseño de sistema de agua potable para dotar de agua al distrito 3, ¿ya? Entonces, el cuadrito, ¿qué nos decía? ¿Ya? Nos establecía una zona, nos establecía la cantidad de habitantes o la población en base a un rango, ¿ya? Esta es la zona geográfica, ¿ya? La zona geográfica en el altiplano, una zona de los valles y una zona de los llanos. Y en las columnas estaba la cantidad de habitantes. Obviamente tenemos ya en parámetros en función, y esa población para nosotros significa, ¿está? Esa población que nosotros hemos determinado de acuerdo al censo del INE, es una población del año 2001, ¿sí? Manzano por manzano, ¿no? Han empezado manzano por manzano. Obviamente que han escogido sus 60 manzanos y han empezado a ingresar manzano por manzano determinando la cantidad de habitantes, ¿ya? Pero esa cantidad de habitantes es de qué año? Del 2001, ¿ya? Si nos fijamos, fíjense, estos son datos, o sea, el Google Earth utiliza datos actuales. A ver, veremos. Aquí está, ¿dónde está? A ver, veremos. Si vemos, fíjense, es del año 2022, ¿ya? Y si vemos la densidad que existía en ese entonces, la población que nosotros hemos sacado, a ver, podemos retrotraer, a ver, veremos. Vamos a ir bajando, 2001, perdón, 2001, 2001, 2001, no, perdón, 2012, el último censo que se hizo, 2012, ahí está. Fíjense, a ver, un lugar conocido, a ver, ¿dónde nos podemos dar un lugar? Aquí, esta parte, a ver, justo aquí dice Hospital del Sur, ¿no? Hospital del Sur. Como pueden ver, no cuenta todavía en el año 2001, no contaba con la infraestructura
Fíjense, ya hay más cantidad de viviendas. Ya. Entonces, ya de hecho, entonces tenemos que estar pensando, ya, lo que tenía en el 2001, tengo que proyectarla al 2022. Ya. Entonces, con ese concepto nos memorizaremos y vamos a ir posteriormente viendo, a medida que vayamos avanzando en la materia, esta lógica que estamos haciendo, ¿ya? Esta lógica. Bueno, decimos la población que hemos obtenido, reitero, así es del 2001, entonces la vamos a ir proyectando al 2022 y seguramente nuestra población nos va a dar, seguramente digo, ¿no? Seguramente nos va a dar la población entre 2001 a 5000 habitantes, ¿ya? ¿A qué zona corresponde? ¿Ya? La zona altiplánica y la dotación, o sea, la cantidad de litros que un habitante del distrito 3 consume, o sea, vale decir, de esta vivienda, por decir, de esta viviendita, ¿cuánto consume? ¿Ya? Entonces decimos que consume de 80 a 100 litros, ¿sí? Obviamente, digamos, estos parámetros de rangos tendrán que fijarse en función, digamos, a la calidad de vida, ¿ya? Entonces, como estamos viendo, por decir, de lo que era el año 2001, por ejemplo, no habían estas habitaciones, estas viviendas, no habían el garaje, no había su jardín, etcétera. Entonces, como ya en el 2022 ya ha crecido, digamos, o sea, ha construido, ya tiene su jardín, aquí tiene su arbolito, ya tiene su parque, digamos, su garaje para poder guardar vehículos. Entonces, ¿qué implica eso? También mayor dotación. O sea, vale decir, seguramente va a requerir para su jardín agua. Aquí ya, por ejemplo, si era de planta baja el 2001, en el año 2022 son de dos plantas, pues van a tener dos duchas, etcétera, etcétera. Entonces hay un crecimiento en cuanto a dotación. Pues todos esos aspectos contemplan, ¿ya? Entonces, por eso les decía, entre este valor de 80 a 100, yo voy a tomar el mayor. Voy a decir que en mi distrito 3, por cada habitante consume 100 litros por día, ¿ya? 100 litros por día. Ok, ya teniendo esta dotación media, hemos ido calculando. ¿Dónde está? Aquí está. Que hemos visto, las dotaciones son referenciales. Sí, evidentemente hemos visto que el recuadro anterior son referenciales, ¿no? Tenemos que ver varios parámetros, el crecimiento demográfico, la calidad, ¿no? Pero nos sirve la norma 689 sobre diseño de sistemas de agua potable. Otra cosa tal vez no habíamos visto era este detalle, ¿no? En el caso, por ejemplo, de poblaciones, el estudio social, la cantidad de habitantes que tienen la vivienda, si tienen las comodidades, ducha, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya para los otros parámetros, desde 5000 a 100.000, entonces ya sí tiene que ser un estudio mucho más detallado, ¿no? Un estudio socioeconómico. También habíamos visto que para los sistemas nuevos de agua potable en zonas rurales, como caso excepcional donde la disponibilidad de agua no llegue a cubrir la demanda de la población, o sea, va a ser un consumo restringido, se debe calcular la dote y de la población futura. Fíjense, entonces,
cuando decimos fuente, ya hemos visto, ¿no? Varios tipos de fuente. Hay los ríos, las represas, los manantiales, etcétera, ¿no? Y siempre se habla de la población futura. Entonces, este concepto no tenemos que olvidarnos, ¿ya? Población futura. ¿Por qué digo que no tenemos que olvidarnos? Ha habido en los anteriores semestres algunos de sus compañeros o algunos de los grupos determinaban su población y con esa población calculaban, digamos, el caudal máximo horario, caudal máximo diario, etcétera. Entonces, esos cálculos de hecho ya estaban errados, ¿no? Entonces, por eso están la población futura. ¿Qué más? Hemos ido calculando ya, entonces ya sabemos la dotación, hemos dicho, en base a la población, cuánto consume, cuántos litros consume cada habitante de ese distrito, ¿ya? Ahora vamos a ver, ya, ahora vemos la dotación futura. Nos dice que para una dotación futura, nosotros debemos incrementar, ¿ya? Aquí dice, fíjense, la dotación futura se debe estimar con un incremento anual de la dotación media diaria, ¿ya? De la dotación media diaria. Entonces, el método es el método geométrico, ¿sí? Entonces, la dotación futura, ya sabemos acuérdense, ya hemos hallado, yo estoy determinando con 100 litros por habitante día. Entonces, esa dotación meto aquí a la fórmula, a la dotación inicial, y voy incrementando, ya voy utilizando o estimando con un incremento anual entre el 0,5 y 2%. ¿Cuál voy a utilizar? Voy a utilizar el mayor, porque son zonas de crecimiento, ¿ya? Voy a utilizar el 2%. Ahora, ustedes pueden en ese rango utilizar menos, ¿ya? Menos. Voy a, no voy a observar de eso. Lo único que quiero que me atiendan es que yo estoy utilizando por esos factores, por el crecimiento demográfico, por el incremento de la población y por otros, por la calidad de vida más del sector, ¿ya? Entonces, por eso estoy utilizando el 2%, voy a utilizar. En mis cálculos posteriores que ustedes van a ver, voy a utilizar el 2%. ¿Qué más? El T es el número de años de estudio o periodo de diseño. Habíamos visto de que nuestro periodo de diseño decíamos que que implicaba el periodo de diseño. Ya es el tiempo a la cual una parte, un componente del sistema tiene su vida útil, ¿ya? O sea, vale decir, también podemos decir en el caso de agua potable, que sean capaces de suministrar un buen servicio a la comunidad, ¿ya? Durante un tiempo. Entonces, a eso se refiere. Pero ahorita vamos a definir, así con palabras técnicas, el periodo, periodo de diseño. Pero aquí estamos viendo, ¿no? Ya en la fórmula, el periodo de diseño. Entonces, para una dotación futura, estoy incrementando, ¿ya? Estoy incrementando. Yo voy a incrementar con el 2%. Ya una vez determinado nuestra dotación por litros por habitante día, ahora determinamos ya los caudales de diseño. Entonces, ¿cómo vamos a transportar agua para dotar a esa población? ¿Cómo vamos a transportar? Mediante tuberías, ¿ya? Y esas tuberías, ¿qué requieren? Requieren caudal, ¿ya? Entonces, esos caudales son las que vamos a estimar ahora dentro de nuestro proyecto. Entonces, decimos caudales de diseño. Los caudales de diseño deben ser estimados
para el dimensionamiento de los diferentes componentes del sistema de agua potable. Ya hemos visto cuando, por ejemplo, esta es pregunta de examen, siempre les pregunto y también cuando ya hacen la defensa de su proyecto, ¿no? A ver, sus componentes de su sistema de agua potable, ¿no? Entonces les haré recuerdo para que también no se olviden, ¿no? Dentro de los componentes de un diseño de sistema de agua está la captación, fíjense, esta captación para nosotros, ¿dónde va a ser? A ver, veremos, ya podemos ir ya adelantando, ¿ya? Nuestra captación. Uno va a ser de los pozos de Tilata. ¿Dónde está Tilata? Aquí está, Tilata. Entonces de aquí vamos a transportar agua de estos pozos, de este sector, a nuestra área, ¿ya? Entonces para mí voy a escoger tal vez un lugar conocidito. A ver, esta parte puedo escoger, esta parte o esta parte, digamos, puedo escoger con mis 60 manzanos para dotar mediante los pozos, ¿no? Pozos. Y por la topografía que existe en el sector, estamos viendo que hay un desnivel, ¿ya? Pero en desnivel negativo, o sea, vale decir, tengo que subir el agua. Entonces, para eso voy a utilizar bombas, ¿ya? Entonces, aquí voy a anotar y voy a utilizar bombas. Otra fuente que voy a utilizar, ¿cuál va a ser? Otra fuente, podríamos utilizar río seco, ¿no? Ahí está el río, fíjense, pero la calidad, ¿no? Fíjense la calidad. Este es el río, ¿no? Tiene agua, pero totalmente contaminada, ¿no? Tal vez no. La anterior hemos utilizado, pero en la parte de arriba. Tal vez ahora podemos utilizar lo de Millone. Sí, podemos utilizar lo de Millone. ¿Dónde está Millone? A ver, está 22. Ya, ¿dónde está Millone? Millone. Aquí está, está Millone. Ya, este es Millone. Ya, esta es la represa de Millone. Entonces, desde aquí vamos a utilizar agua para dotar a nuestro distrito 3. ¿Ya? Millune. Ya, vamos a dotar de Millune, de las represas de Millune. Fíjense la calidad de agua, ¿no? Es por el tema de la actividad minera que existe en el sector. En la explicación que hizo el técnico hay mucho mineral, ¿no? Entonces, las cuales, digamos, en una planta de tratamiento tienen que eliminar, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a dotar a nuestro distrito número 3, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar de los pozos de Tilata y de la planta de Millune. Entonces, aquí está, la fuente va a ser las represas de Millune y para impulsión va a ser los pozos de Tilata. Otro componente del sistema son los desarenadores. De los desarenadores va a la planta de tratamiento, ¿correcto? El agua cruda que transporta la tubería, en este caso la tubería va a ser aducción, que hay un macromedidor. Aquí estos son los tanques de almacenamiento y de los tanques de almacenamiento a la red de distribución, ¿no? Y posteriormente a domicilio. Pues no se olvide, captación, ¿sí? Desarenador, aducción, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y las redes de distribución, ¿no? Estas redes pasan a conexión directa domiciliaria.
¿ok? Entonces, por las tuberías que van a circular ya van a ser caudales, y esos caudales nosotros los vamos a diseñar, ¿ya? Para lo cual vamos a determinar nuestro caudal medio diario, ¿sí? Nuestro caudal medio diario. Entonces, para determinar nuestro caudal medio diario de una población obtenida en un año de registro, ¿ya? Medio diario en un año de registro. Se determina en base a la población del proyecto, ¿ya? Y dotación. ¿A qué población? Futura. ¿A qué dotación? A la dotación futura. Acuérdense que hemos incrementado. Yo he incrementado en el 2%. Por lo tanto, mi caudal medio diario va a ser igual a la población futura por la dotación futura dividido entre 86.400. Este es un factor de conversión, ¿ya? Por lo tanto, nuestro caudal medio diario me va a dar en litros por segundo. Qué es lo que va a transcurrir qué es lo que va a circular en la tubería? Es agua. Y esta agua va a ser en litros por segundo, ¿sí? Caudal medio diario en litros por segundo. Ya tengo mi caudal medio diario. Ahora determino mi caudal máximo diario, ¿ya? Entonces, ¿qué es el caudal máximo diario? Habíamos dicho. Es la demanda máxima que se presenta en un día del año, en un día del año. Es decir, representa el día de mayor consumo del año, ¿ya? Se determina multiplicando el caudal medio diario que hemos calculado anteriormente por el coeficiente K1, ¿ya? Así de sencillo. Entonces, este coeficiente K1 varía, aquí tiene los parámetros entre 1.2 a unos 50. Según esto, escogemos según las características de la población. Estamos viendo que la población nuestra es de crecimiento. Aquí también puedo escoger mi valor máximo de unos 50. Entonces, el caudal máximo diario por la que va a circular dentro de la tubería va a estar dado en litros sobre segundo. Ahora, ¿en qué parte del sistema circulará el caudal máximo diario y el caudal medio diario? Entonces, eso ya iremos viendo posteriormente, ya una vez que diseñemos nuestro sistema. Por último, vamos a determinar el caudal máximo horario. Es la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año. Ya hay una demanda máxima en una hora durante un año completo. Se determina multiplicando el caudal máximo diario, la anterior, por el coeficiente K2. Este K2 varía en función a la población, habíamos dicho, ¿no? Entonces, lo mismo, caudal máximo horario va a estar en unidades de litros sobre segundo. Ahora, ¿en qué componente del sistema? Ya veremos posteriormente. ¿Ya? Pues aquí están los valores de K2. Entonces, de acuerdo a la población, y seguramente mi población va a estar dado el mío, entre 2001 a 10.000, y mi coeficiente K2 estará en el rango de 2 a 1.80. ¿De dónde hemos sacado? De la norma boliviana 689, referido al diseño para sistemas de agua potable. Otro caudal que vamos a requerir para que circule dentro de nuestras tuberías es el caudal industrial, es la cantidad de agua que se requiere para atender la demanda industrial. Entonces, aquí ya veremos, vamos a ir viendo, está mi distrito número 3. Ya que tenemos, a ver, veríamos así de manera, oh, no sé si, a ver esto, eh, ahí está.
Ahí está, podemos ver aquí tal vez alguna industria, un parque industrial. ¿No? Ya, ahí está. ¿Qué más vemos? Parques. ¿Qué más estamos viendo? ¿Qué es esto? Igual aquí hay más parques. Más parques. De lugares. Ya tal vez podría auxiliarme, ¿no? Para ver el plano catastral que tengo. A ver, podría auxiliarme con este planito catastral. ¿Dónde es esto? A ver, aquí está, por ejemplo, ahí está. Esta es la curvita, está el centro de salud, el hospital del sur. A ver si de esto. ¿Qué más vemos? Mm, instituciones, parques, área prebásico, colegios, alumnos. Aquí me dicen 300 alumnos. Unidad educativa, aquí guardería, puesto médico, centro comercial, por ejemplo, ahí en el distrito 3 centro comercial, ¿qué más? Centro administrativo, algún edificio, etcétera, ¿no? Vamos viendo ya a detalle. Ustedes ya pueden ir viendo también a detalle en el Google Earth, vayan trabajando. Y aquí estaban los centros. Este era del alto, de la policía, del alto, etcétera. A medida que vayas acercándote, ya te va identificando, ¿no? Ahí está. Unidad educativa Martín Cárdenas, ¿sí? Hospitales, ¿qué es esto? Cosmos 79. Tu parque, etcétera, ¿no? Vayan viendo ustedes, ¿no? De acuerdo a la determinación de sus 60 manzanos, vayan verificando si tiene parque, si tiene centros comerciales, etcétera, ¿no? Para ir viendo el tema del caudal industrial. Ya, entonces decimos, es la cantidad de agua que se requiere para atender la demanda industrial. Los consumos industriales pueden ser establecidos en base a lo especificado en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. Entonces, seguramente por lo que hemos ido viendo las áreas, identificando las áreas de colegios industriales, centros comerciales, instituciones, áreas verdes, etcétera, cuánto de demanda consume, cuánto, ay, perdón, entonces acá, este es, ya, cuadro de dotaciones, está comerciales, está en el reglamento, les he pasado el Reglamento Nacional de Instalaciones Domiciliarias, por ejemplo, a ver, veremos, ahí está, me dice tipo de inmueble y la utilización y cuánto de dotación requiere. Por ejemplo, para centros educativos, escuelas, colegios, universidades y otros similares, alumnado externo, se requiere 50 litros, aquí está, fíjense, 50 litros por cada alumno día, ¿ya? Este externo, o sea, vale decir los que van a su domicilio.
para los que son internados, obviamente que van a vivir, entonces seguramente van a dormir, ¿no? En esos centros educativos. Ahí, por ejemplo, la dotación es de 120 litros por alumno día. Para edificios de oficina hemos ido viendo, ¿no? Algunas instituciones para el personal. Se requiere de 50 litros por persona, ¿sí? Día, o también podemos considerar 6 litros por metro cuadrado día, ¿ya? Cualquiera de los dos, por persona o por metro cuadrado. Para parqueos sin lavado de automóviles, haya parqueos nomás, 2 litros por metro cuadrado día. Para centros de salud, hemos visto que hay hospitales. El último que hemos visto, ahí está el Hospital del Sur, creo, ¿ya? Centro de salud, hospitales, clínicas, personal médico, paramédico. Aquí está su dotación. 50 litros por persona día. Otros centros de salud, hospitales, clínicas para internos, y es esto, ¿no? Que sube 400 a 600 litros por cama. Por ejemplo, para esto interno, yo utilizaría, ¿dónde está? Aquí está, ese valor, ¿no? Para esto, para este hospital del sur, ¿cuánto? 500, ¿cuánto decía? 400. 400 a 500 litros por cama día. Otros, a ver, que nos llamen la atención, locales industriales, dotación por operario o por personal de oficina, 50 litros por persona día. Para locales comerciales que hemos ido identificando también, ¿no? Centros comerciales, 50 litros por cada empleado día. Para riego de jardines hemos identificado, ¿no? Áreas verdes, 2 litros por cada metro cuadrado día. Mercados y supermercados, 10 litros por cada metro cuadrado día, ¿no? Entonces, esto, de acuerdo al reglamento, ustedes ya pueden ir marcando y viendo, ¿no? Ya puedo ir marcando. Por ejemplo, si escojo estos mis 60 manzanos en este sector, ya puedo marcar la dotación de este hospital, ¿no? Este hospital, ¿qué más? De esta área verde, ¿dónde está? Área verde. Esta, área verde, ¿sí? Área verde, ¿no? Aquí también creo que es área verde. Ahí veremos. Si es área verde. Ese es área verde. Pues también todos estos aspectos hay que ir considerando, ¿no? Y esta foto de cuándo es del 2015. Tal vez, ¿dónde está? Este es el hospital, el 2015, a ver, no había hospital. Sí, no, no había hospital. Foto del 2015. Ya, ok, entonces todos esos factores tienen que ir ya incluyendo en su proyecto, ¿sí? De sus 60 manzanas. Habíamos visto la demanda contra incendios para poblaciones menores a 10.000, no es necesario, nos dice. En este caso, por ejemplo, pero también debemos justificar, ¿no? Si en el caso de que quisiéramos colocar, ¿no? Hidrantes para poblaciones de 10.000 a 100.000, sí se debe considerar, y de por ahí también algunos nos van a dar mayores a 10.000, entonces tenemos que considerar la demanda contra incendios. Para poblaciones mayores a 100.000, sí tenemos que considerar
la dotación contra incendios o la demanda contra incendios. Y habíamos fijado la delimitación, ya tenemos delimitado, ya tenemos los 60 manzanos, sí, que me tienen que entregar ya el día miércoles, ¿no? Ya para ir, para que vayan trabajando. Yo, cada uno, ya cada uno. Otro tema es el de proyecto, por si acaso. Cada uno tiene que entregarme sus 60 manzanos demarcados. Ya la fecha de presentación era este miércoles que ha pasado. No he podido, entonces el siguiente miércoles me presenta. ¿Está bien? Entonces ahora ya veríamos el capítulo correspondiente a qué? Parámetros de diseño, ¿ya? Ahora vamos a ver los parámetros de diseño. Uno de los parámetros de diseño importantes, ¿cuál es? La población. Entonces veremos la población, ¿ya? Entonces iremos viendo la población. Aquí está, parámetros de diseño. Vamos a ver el capítulo 2 correspondiente al tema de parámetros de diseño. Entonces, hacerles recuerdo siempre, ¿no? Voy a ir mostrando para que no se olvide, ¿ya? Este es un sistema de agua potable. Aquí tenemos una fuente. Esta fuente puede ser un río. Vamos a determinar la captación, nuestra estructura de captación, el canal de aducción, el desarenador, la planta potabilizadora, el reservorio y la red de distribución para la conexión domiciliaria, ¿ya? También podemos utilizar otra fuente, ¿no? Los manantiales. En este caso, por ejemplo, en el tema de los manantiales, hemos visto que se requiere menos tratamiento para potabilizar el agua, ¿no? En relación al río, ¿no? Hace rato hemos visto la característica de las represas, ¿no? Un color casi marrón, ¿no? Por ejemplo, y no así en los manantiales, ¿ya? Entonces, de los manantiales, tal vez un sistema de tratamiento por goteo, un tanque de almacenamiento y distribución. Lo mismo en los pozos. Aquí están los pozos. Vamos a ir viendo los pozos de tilata. Están los pozos de tilata, pero en este caso ya no es un sistema por gravedad. Su línea de impulsión va a ser mediante bombas, ¿no? Bombas al reservorio y del reservorio a la línea de conducción, ¿ya? Línea de conducción. Puede decir que, por ejemplo, alguna bibliografía, digamos, se cometa, ¿no? De los errores, ¿no? Aquí llama línea de aducción. Puede ser también línea de aducción. Ya hemos dicho, aducción, agua no tratada. Conducción, agua tratada, ¿no? Aquí, por ejemplo, del reservorio a la red de distribución llama como línea de aducción. Pero nosotros ya lo hemos definido y también está escrito. Entonces, este es como un esquema, aquí hay otro, y aquí en las galerías también, ¿no? Otra fuente, las galerías. ¿Listo? Entonces entraríamos ya a uno de los datos, uno de los parámetros de diseño que se considera, digamos, para el sistema de mayor impacto, ¿no? Que es el tema de la población. Ya en este tema vamos a un poquito ver el tema de la población y para qué sirve la población, ¿no? Para la planificación, ¿no? Y tanto se ha hablado estos días, ¿no? El tema del censo, ¿no? Y todos los municipios, nosotros requerimos datos del censo para planificar, para planificar. Entonces, justamente esos datos nos sirven también a nosotros para la planificación, para determinar la dotación, para determinar los caudales, ¿no? Entonces, esto a manera de recuerdo ya hemos hecho, más bien que hemos ido adelantando, hemos sacado la población. ¿Quién es la institución encargada de dotarnos o de darnos datos de la población? Es el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Es un órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Información Estadística en Bolivia. Tiene las funciones, las siguientes. ¿Qué funciones? Relevar,
clasificar, codificar, compilar y difundir con carácter oficial, y es oficial lo que saquemos, todo lo que el INE nos da datos en población, parque, todos son oficiales, ¿ya? La información estadística del país. En Bolivia se cuenta con los datos del INE desde el 2001, el penúltimo censo, y del 2002, el último censo, cada 10 años, ¿no? Aunque con estas explicaciones que hicieron recientemente, ¿no? Indican de que no hay una norma específica que le diga algo cada 10 años, ¿no? Pero sí establece, dice, ¿no? Entonces cada gobierno tiene que acomodarse a eso, ¿no? Establece cada 10 años, pero no, no asegura, digamos, que tienen que hacerse cada 10 años. Medio ahí términos de palabra. Y estos datos son extrapolados en la página web del INE. Ya hemos ido sacando, ustedes han ido obteniendo sus datos de su población, de su proyecto. Aquí podemos ver en el diagrama siguiente, nos muestra la relación entre la población y su planificación, donde se considera los determinantes, hechos, variables, fenómenos y sus consecuencias, ¿ya? O sea, este cuadrito eh, sintetiza, ¿ya? Sintetiza, digamos, tema de la población y su planificación, ¿ya? En el desarrollo. Entonces podemos decir en los hechos determinantes, perdón, en los determinantes tenemos el contexto económico, social, geopolítico, ambiental. No voy a ir explayándome en esto, más términos políticos. También entre los determinantes están las condiciones de vida y empleo. Eso sí es importante, condiciones de vida y empleo. Otro también de los factores determinantes es los incidentes directos, ¿no? Incidentes directos. Entre hechos del tema de la población están los nacimientos, están las muertes y están el desplazamiento. Fíjense, en el tema del desplazamiento, el desplazamiento de área rural al área urbana, ¿no? Ese hecho hace de que exista un incremento de población. Dentro de las variables ya hemos visto la fecundidad, mortalidad, y ese desplazamiento es la migración también, ¿no? Migración, migra la población. De los fenómenos, los tamaños, el crecimiento ya de hecho es un fenómeno porque va a crecer la población, su estructura y la distribución espacial. Hace rato les mostraba, ¿no? Dos imágenes del Google Earth de un antes y un después. Y ahí hemos visto claramente el tema de la densificación de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Hay áreas, por ejemplo, no están densamente pobladas, digamos, por viviendas, en relación actualmente, ¿no? Entonces hay un crecimiento, hay una densificación. Ah, consecuencias, hay consecuencias directas, diferenciales y desigualdades en la calidad de vida, una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es el contexto, imagen y objetivo. Entonces, dentro de los hechos y fenómenos, dentro de este diagrama, podemos ver hechos y fenómenos nos marca la dinámica demográfica, ¿ya? Y entre los determinantes, entre los factores incidentes directos y las consecuencias directas, las políticas de la población, y por último, la planificación del desarrollo, ¿no? Entre el contexto, imagen, objetivo y las diferencias y desigualdades en la calidad de vida con respecto a las condiciones de vida y empleo y al contexto económico, social, geopolítico, ambiental. Ya, o sea, un resumen, ¿no? Su interrelación, ya con
entre la población y la planificación. A las proyecciones de la población. Entonces, se requiere conocer las características presentes y futuras de la población, tales como la cantidad total de la población, la cantidad de personas que existen en los diferentes grupos de edades. En el tema del dato que ustedes han estado extrayendo, uno de los parámetros que marcaba era la tercera edad, ¿no? Que estaba separado, ¿no? Decía población tantos y tercera edad, no sé, había un número, ¿no? Entonces, y sumábamos esa población para ver la población del Manzano, ¿sí? En el INE. La distribución de la población, ratito, la distribución. La distribución de la población. Está ya. Está tal es la cantidad de personas que existen en los diferentes grupos de edad, la distribución de la población en el territorio, a fin de planificar la oferta de los servicios sociales. ¿Qué servicios sociales? Educación, salud, agua potable, etcétera. Ya, entonces tenemos que ver el tema del crecimiento de la población. Entonces, a ver, ¿dónde está? Aquí hemos ido viendo que nuestra área, nuestro distrito 3 ha ido creciendo, ¿no? Demográficamente y en población, ¿ya? Entonces, para esto vamos a determinar una tasa promedio anual de crecimiento. Ojo, tasa promedio anual de crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿a eso qué decimos? O sea, decimos que es el ritmo o intensidad al que la población aumenta, ¿ya? O disminuye en algún caso, en un promedio, en un determinado año, ¿ya? En un año, debido al aumento vegetativo, ya hemos dicho, aumento vegetativo, nacimientos, y a la migración neta. Y se expresa como un porcentaje de la población del año base, ¿no? Entonces, aquí está. Pues vamos a ver dónde está. Cerraremos. Vamos. Este es, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la tasa de crecimiento, ¿ya? Vale decir, ¿cuánto crece por año por cada 100 habitantes? ¿Ya? Por cada 100 habitantes. Entonces, esta tasa de crecimiento va a estar dado igual a la fórmula 1 respecto del tiempo. Este tiempo es el tiempo entre dos censos. Logaritmo neperiano de población final respecto de la población inicial por 100. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, evidentemente, nosotros no tenemos, pues, no tenemos la tasa de crecimiento de este distrito. No tengo exactamente, no sé, el año 2001. Seguramente así de buscando en el INE, tal vez podemos encontrar algunos de estos datos, pero he buscado, no he podido encontrar, ¿ya? No tengo exactamente del distrito 3 cuánto era su población el 2001 con respecto al 2002, por decir, al 2012, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la tasa de crecimiento de todo el Alto, pues, de la ciudad del Alto. Entonces, la tasa de crecimiento de toda la ciudad del Alto me dice cuánto crece en porcentaje por cada 100 habitantes. Eso lo voy a correlacionar a mi distrito número 3.
Entonces, esa es la tasa promedio anual de crecimiento. Ahora ya vamos a ir viendo ya la población futura en base a esa tasa, ¿ya? El cálculo de la población futura se podrá realizar mediante uno de los métodos de crecimiento, ¿ya? Según el tipo de población, dependiendo de las características socioeconómicas y ambientales de la población, ¿ya? Entonces, esta población que tenemos nosotros, esta población, la vamos a proyectar, pues. En nuestro periodo de diseño son 20 años, ¿no? Y también hay de 30 años, ¿ya? Entonces la vamos a proyectar. Ahora, lo que sí me adelantaré, ¿ya? La población que nosotros tenemos, la población que nosotros tenemos es del 2012, ¿sí? La población que estamos obteniendo del INE. Lo que he sacado de aquí del INE es del 2012. Pero a mí me dice la población actual, pues. Entonces, eso tengo que proyectar al 2022. Ya son 10 años que ha pasado. Y de esos 10 años, recién considerar el periodo de diseño. ¿Sí? Sin considerar el periodo de diseño. Entonces, para eso vamos a utilizar 4 métodos, por si acaso. Ahora sí, vamos a realizarlo por los 4 métodos. El primer método es el método aritmético, donde su fórmula es igual a la población futura, es igual a la población inicial multiplicado por 1 más y la tasa de crecimiento por el periodo de diseño dividido entre 100, ¿ya? Periodo de diseño. Vamos a utilizar el método exponencial, donde su algoritmo es población futura es igual a la población inicial por exponente elevado a la tasa por el periodo de retorno dividido por el periodo de diseño, no de retorno. Periodo de diseño dividido entre 100. Entonces ya estamos viendo aritmético, exponencial, y vamos a utilizar el método geométrico, ¿ya? Método geométrico. Vamos a utilizar el algoritmo de población final es igual a la población inicial multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento dividido entre 100 y esto elevado al exponente periodo de diseño, ¿ya? Y tal vez se adapte más a nuestro ejemplo, el método de la curva logística, ¿ya? Donde el algoritmo es igual a la población futura, es igual a L. L sería el valor de saturación de la población, valor de saturación de la población, dividido entre 1 más M. Es un coeficiente que vamos a ir determinando por el exponente elevado a la A por el periodo de diseño. A es otro coeficiente que está en función a las características y al periodo del censo, ¿ya? A los censos. Bueno, en este caso, ¿cuál sería L? L y M, y A y sí, L, M, A, ¿no? Entonces aquí está, L va a ser 2 veces multiplicado por la población inicial, multiplicado por la población final, multiplicado por la población 2. O sea, aquí hay tres censos, ¿no? Una inicial, medio y final. P2 menos el censo intermedio elevado al cuadrado y esto multiplicado por el censo, la población que se ha censado, ¿no? En este caso, nosotros tendríamos de qué, del 2001, no, del 99, 2001 y del 2012, ¿no?
2012. Podríamos utilizar esto. Esto es lo que podemos utilizar. ¿Ya? Y eso dividido entre la población correspondiente a los tiempos inicial, medio y final. Y M es L, ya hemos dicho, L es el valor o es una constante o es un valor de saturación de la población, menos la población inicial respecto a la población inicial. Y este otro coeficiente A1 respecto al periodo de diseño, multiplicado por el logaritmo neperiano de las poblaciones con respecto al valor de saturación, ¿no? Entonces vamos a ir reemplazando estos valores con un ejemplo, vamos a entender mucho mejor, ¿ya? Ahora, ¿cuándo aplicas pues estos métodos, no? Se aplicarán los 4 métodos, se aplicará un método, o cuándo aplicaré el geométrico, cuándo aplicaré el exponencial, etcétera. Entonces, para esto, la norma boliviana hace un recuadro, ¿ya? Para la aplicación de los métodos. Nos dice que los métodos de crecimiento a emplearse deben ser aplicados en función al tamaño de la población, ¿ya? En función al tamaño de la población. Entonces, aquí tenemos los métodos que hemos ido viendo, el método aritmético, el método geométrico, el método exponencial y el método de la curva logística, ¿ya? Y en cada columna está, al igual que anteriormente en el tema de la dotación, hemos visto, están la población. Nos dice que utilicemos el método aritmético hasta 5.000 habitantes. ¿Ya? También podemos utilizar el método geométrico o el método exponencial, pero para el método exponencial tenemos que justificar del por qué estamos utilizando. No utilizamos la curva logística. Para las poblaciones mayores a 5.000, de 5.000 a 20.000, podemos utilizar el aritmético, el geométrico y el exponencial sujeto a justificación del por qué estamos utilizando. Y por ahí, por las características que tiene la población, podemos utilizar el método exponencial. Y para valores de 20.000 a 100.000 habitantes, se utiliza el geométrico, el exponencial, sujeto a justificación, y para poblaciones mayores a 100.000 habitantes se utiliza el geométrico, el exponencial y la curva logística, y no así el método aritmético. Ahora, ¿dónde está mi candadito de mí? Nosotros vamos a calcular, nosotros vamos a calcular con los 4 métodos, ya la población. Vamos a calcular con el método aritmético, vamos a calcular con el método geométrico, vamos a calcular con el método exponencial y con el método de la curva logística, ¿ya? De esto, de esto, de esto vamos a utilizar, digamos que esté en este rango. Esto vamos a utilizar el mayor para nuestro cálculo, ¿ya? Si mi cálculo me da el exponencial mayor en población, ese va a ser mi dato de mi población futura, ¿ya? Ojo, esos candaditos pongo para los que estén atentos, ¿ya? Para que no me estén diciendo, he utilizado un método y listo, ya he determinado. No, vamos a determinar por los 4 métodos la población y vamos a elegir el mayor de nuestra población, ¿ya? Entonces,
De acuerdo a la magnitud y características de la población, se deben diferenciar claramente, ¿ya? Claramente las áreas de expansión. Veremos dónde está. Entonces, a ver, nuestra área, ¿hay áreas de expansión? Sí, ¿no? Podríamos considerar estas áreas de expansión, donde sí, otras áreas, estas, por ejemplo, áreas de expansión futura, áreas industriales, fíjense, puede ser esta una área industrial por la, por la estructura de los tinglados, pueden ser industriales, aquí también una industrial, ¿sí? Ya, esta es una industrial. Y de equipamiento y áreas verdes, ¿no? Esta, por ejemplo, es de equipamiento, la cancha. Puede ser esta de área verde, por ejemplo, ahorita está como área verde. Veremos, creo que sí, ¿no? Ya no muestra aquí. Esta es un área verde. Esta, por ejemplo, toda esta franja. Veremos. Sí, puede ser. Sí, ¿no? Sí, mira, hay áreas verdes, sí, hay áreas verdes. Áreas de equipamiento hay. Aquí ya está ¿no? Mi frontera. Sí hay. Y entonces hay que considerar todos estos aspectos. En el área del proyecto vamos a dividir, en este caso, o en el caso, digamos, de proyectos como en el caso del Distrito 3 que es más grande, en el caso de nosotros es micro, ¿no? Chiquitos de nosotros. Eso para facilitar nuestros cálculos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tuviéramos el proyecto para toda esta área? Aquí deben ser más de 300 o 400 manzanos, pues. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir en subáreas de acuerdo a rango de densidades de población, ¿sí? Por ejemplo, aquí veo más denso, ¿no? En esta área y no así, digamos, en esta área. En este tengo que dividir de acuerdo a la densidad de población y por sus características socioeconómicas, ¿ya? Socioeconómicas como centros urbanos y zonas periurbanas, ¿ya? Y vamos un poco más abajo, si escogiéramos este distrito 8 entonces aquí, por ejemplo, y hay zonas periurbanas, ¿no? Fíjense, con respecto ya a un área periurbana. Esta podríamos ser, digamos, un área rural, donde se debe diferenciar las áreas de nucleamiento y las áreas de población dispersa o semidispersa, ¿no? Aquí podríamos ver, aquí están poblaciones semidispersas, ¿no? Están dispersadas, ¿no? Con respecto a esta otra, densamente. ¿Sí? Ya. Se debe señalar claramente, ya hemos dicho, que dónde están ubicados los establecimientos educativos, cuarteles, hospitales, hemos ido demarcando el anterior, dónde están los hospitales, centros deportivos y otras instituciones.
así como la capacidad de los mismos que representan consumos de carácter público, ¿ya? Público institucional, a ser consideradas especialmente en el diseño de las redes de distribución, ¿no? Para las redes de distribución. Mm, Porque, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde hemos visto esta área, no? ¿Cuál era? Esta área me ha perdido. ¿Dónde está mi área? Mm, ¿Dónde está mi hospital? Ya, a ver, un poquito. ¿Cuál era mi hospital? Ah, Lord Downloaper. Sí es. Lo soté. Ahí está. Por ejemplo, esta va a requerir mayor demanda, y entonces seguramente aquí el diámetro de la tubería va a ser mucho más grande en relación, digamos, a estas otras, digamos, a esta aquí, ¿no? Entonces, todos estos aspectos vamos a ir verificando, y las cuales nos van a dar como resultados diámetros mayores en relación a otras áreas, ¿no? También tenemos que corregir unas correcciones de la población calculada, ¿ya? Esto tomen en cuenta muy bien, ¿ya? También pasa de que, por ejemplo, hacemos correcciones en el tema de la población y me dicen, no, no lo corregí, ingeniero, porque no sabía que había que corregir. No, hay que corregir, ¿ya? La población calculada según los métodos descritos anteriormente, el aritmético, geométrico, debe ser determinada y ajustada de acuerdo a las siguientes consideraciones. ¿Qué consideraciones vamos a tener para ajustar? La población estable. Esta, por ejemplo, es una población estable, ¿sí? La población flotante, ya les he dicho, un ejemplo claro, Copacabana, por ejemplo, ahí hay una población flotante, ¿no? En Semana Santa. Entonces se refiere a la población a la población ocasional que signifique un aumento notable y distinto a la población estable. Entonces Copacabana en los demás fechas que no es la Semana Santa tienen su población estable. Pero en Semana Santa ya hay un incremento. A ese incremento se le llama población flotante, ¿ya? También puede haber una población migratoria, ¿ya? Que depende de las condiciones de planificación sectorial en relación con los recursos naturales, ¿ya? Humanos y económicos de cada localidad. Entonces, por ejemplo, igual, a ver qué podríamos decir. Ya Copacabana, ¿no? Ya entonces su industria hotelera o el turismo, entonces hace de que requiera mayor cantidad, una población, claro, una población que atienda toda esa demanda. Entonces, ahí hay una población migratoria que va a migrar, gente que va a ir a trabajar al sector, ¿sí? Al sector. A eso le vamos a llamar población migratoria. Ahora veremos en términos ya mucho más técnicos a qué nos referimos periodo de diseño. En las fórmulas, ¿dónde están? Estas, sí, estas. Aquí está T como periodo de diseño. Entonces, el periodo de diseño, en este caso, es el número de años durante los cuales una obra determinada prestará con eficiencia el servicio para el cual fue diseñada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las redes de distribución, hemos visto, ahorita vamos a ir viendo
¿A qué nos referimos? Los periodos de diseño dan por sistema. Hay la planta de tratamiento, captación, red de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, cada sistema tiene su periodo de diseño. También pueden ser estos periodos de diseño, los factores que también podrían intervenir es la vida útil de la estructura, ¿ya? Y equipos tomando en cuenta la obsolescencia, desgaste y daños, ¿ya? Entonces, la vida útil, por ejemplo, del hormigón, de los tanques de almacenamiento, generalmente está entre 20 y 30 años, ¿no? 30 años. Otro de los aspectos que intervienen en la selección del periodo de diseño son las ampliaciones futuras y planeadas en las etapas de construcción del proyecto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya hemos visto, ¿no? Iba a haber crecimiento, hemos dicho, ¿no? Entonces, esas consideraciones tenemos que tener. Por ejemplo, aquí está ahorita como un área sin uso, ¿no? Entonces, tenemos que ver seguramente aquí, por ahí, es un hospital, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Entonces, todas estas consideraciones, ¿qué nos va a dar el incremento de caudal? Al incrementar caudal, incremento de diámetro, ¿no? Vamos a ir incrementando diámetro. Otra parte también es el cambio en el desarrollo social y económico de la población, ¿no? Por ahí, digamos, no sé, pues esto ya podría volverse, todo este distrito 3 podría volverse un área comercial, no sé, de todo el material que traen de Iquique, Chile, podría, no sé, pues así como una zona franca. ¿Y eso qué genera? Mayor incremento de la población, ¿no? Otro aspecto también es el comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando a su plena capacidad. Por lo tanto, el periodo de diseño debe ser adoptado en función del componente del sistema, es lo que les decía, en función del componente del sistema y de las características de la población según la siguiente tabla. ¿Ya? A ver, veremos la tabla. Ahí está, periodos de diseño, componentes del sistema. Hemos visto que hay una obra de captación, ¿sí? Entonces aquí está en función de las columnas, están las poblaciones. Decimos, para 20.000 habitantes, el periodo de diseño va a estar entre 10 y 20 años. Para mayores a 20.000 habitantes, nuestro periodo de diseño para obras de captación, 30 años. Para obras de aducción, 20, 30 años. Para pozos profundos, de 10, para poblaciones mayores a 20.000, de 15 a 20 años, ¿no? Periodos de diseño. Estaciones de bombeo, 20 años, periodos de diseño, y para poblaciones mayores a 20.000 habitantes, 30 años. Plantas de tratamiento, de 15 a 20 años, y para para poblaciones mayores a 20.000 habitantes, de 20 a 30 años. Estamos viendo los periodos de diseño, las cuales van a entrar en la fórmula, ¿no? El T, periodo de diseño. Tanques de almacenamiento para poblaciones menores a 20.000, 20, y para poblaciones mayores a 20.000 habitantes, de 20 a 30. Para redes de distribución, para poblaciones menores a 20.000 habitantes, el periodo de diseño 20, y para mayores 30, ¿no? Y para los equipamientos, equipos eléctricos de 5 a 10 y equipos de combustión 5 años, ¿no? Para nosotros, para nuestro sistema, aquí está, estos son los periodos, de 20 a 30 años, ¿ya? 30 años.
Ya haremos ya los cálculos, pues ya tenemos nuestra población, ya empezaremos a hacer nuestros cálculos. Entonces, ya empezaremos a utilizar nuestras fórmulas, empezaremos a ver nuestros datos de la tasa de crecimiento, qué tasa de crecimiento vamos a utilizar para nuestra población futura, ¿sí? Entonces, empezaremos ya a utilizar valores. En el primer ejercicio nos dice cuál es la tasa de crecimiento poblacional del Alto. Vamos a colocar ya del Alto. De la ciudad de, del Alto. Es lo que nos interesa. Que- ya. Entonces nos dice cuál es la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad del Alto entre los dos últimos censos. ¿Ya? He encontrado datos, aquí está, fíjense, estos son datos del INE, ¿ya? Proyectados, ¿está? Por proyecciones de población. Vamos a utilizar esas proyecciones, ¿ya? Aquí están los datos del INE, proyecciones de la población según departamento y municipio, del 2012 al 2022. Perfecto. Vamos a considerar, sí, que el 2022 se haya realizado el censo. Vamos a decir que este año lo han realizado el censo y ya tenemos datos. Y también tenemos el último dato del censo del 2012, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto es la tasa de crecimiento en la ciudad del Alto. Entonces para eso nos vamos, ahí está, el 2012 tiene una población de 916.434 habitantes y la población que se hizo en este censo, porque este es proyectado, pero podemos considerar nosotros que se ha realizado el censo en este 2022, es de 1.109.048 habitantes, ¿ya? Entonces, ha crecido, fíjense, hay un crecimiento. ¿Cuál es el índice de crecimiento? Eso vamos a determinar, pero de la ciudad del Alto. Entonces, estamos determinando el índice de crecimiento de toda la ciudad del Alto. Y ese índice de crecimiento de toda la ciudad del Alto nos va a servir para nuestro distrito. Vamos a decir que también ha crecido nuestro distrito 3 con ese índice de crecimiento. ¿Ya? Estamos bien, ¿no? Entonces, haremos ese ejercicio. Nos decimos del 2012 y 2022. La población del 2012 está obtenido de ese recuadrito 916.434 habitantes y la del 2022 de 1.109.048 habitantes. Ahora, jóvenes, daremos un minutito, alisten sus calculadoras, vamos a ir comprobando, porque en base a este dato vamos a ir trabajando ya sus poblaciones futuras, pues, en base a sus datos que han ido sacando, ¿ya? Entonces yo también alistaré mi calculadorita, aunque tengo la calculadora de la computadora, pero también mi manual. Ya, ok. Entonces, datos. Aquí está el N, la población inicial, N0, de acuerdo a la fórmula, ¿no? Acuérdense la fórmula. Vamos a utilizar, ¿dónde está? Población, aquí está. Ahí está. Esta fórmula estamos utilizando, jóvenes, para hallar la tasa de crecimiento. Pero estamos determinando la tasa de crecimiento del Alto
Y ese valor nos va a servir a la tasa de crecimiento de nuestro distrito 3. O sea, vamos a utilizar 1 sobre el tiempo entre dos censos del logaritmo neperiano de la población final respecto a la población inicial, o sea, de los censos, multiplicado por 100. ¿Sí? Está bien, perfecto. Entonces, nuestra población inicial es 916.434 y nuestra población final 1.109.048 habitantes. Fórmula, ok, dibujar. Esta es la fórmula, está bien. Ok, entonces iremos reemplazando valores, pues. Uno, por si acaso, del año 2012 al 2022, ¿cuántos años ha pasado? Del 2012 al 2022, ¿cuántos años ha pasado? 10 años. 10 años. Tenemos 10 años. Correcto. Población inicial del censo 2012. Este es un valor real, sí, del 2012. Vamos a colocar 916.234 habitantes. Y del 2022, perdón, aquí vamos a hacer pasar 22. Este es un valor proyectado, pero vamos a decir que lo ha hecho el censo, ¿ya? Ha habido censo, entonces esto es 1.000.000, 1.9, perfecto, ¿no? Está muy bien, 90, vale, está por 100, y eso me dicen que